cuando hablamos de autodefensa feminista, desde el movimiento feminista sí también se ha traído en múltiples ocasiones los términos de justicia feminista, ¿no? De antipunitivismo, y ahí hay todo un debate y toda una reflexión, ¿no? Pero, bueno, pues recalcar que el hecho de defendernos y hacer en un momento puntual, luego vamos a entrar un poco más de debate en eso, pero hacer en un momento puntual el uso de la violencia, que no significa que apostemos por un modelo de castigo, ¿no? O por lo menos no el castigo que hoy en día conocemos. Entonces, bueno, pues sin enrollarme mucho más, quería preguntaros que qué es la autodefensa transfeminista, ¿no? Cómo la ponemos en práctica en muchas maneras de autodefendernos también, ¿no? De practicar la autodefensa transfeminista, pero cuando hablamos de la mayoría de veces de autodefensa, ¿no? Quizás se nos ve mal la cabeza una manera más violenta o de quizás no hacerlo tan agradable, ¿no? Y ni siquiera para un mismo, ¿no? Entonces, en este contexto me gustaría preguntaros, encima en el cartel de estas jornadas, y Dantzu, en tu mini textito, ¿no? Lo comentas, a ver si se puede llamar violencia a tratar de resistir la violencia estructural que sufrimos las mujeres y las disidencias, y si usar la violencia en momentos puntuales puede ser legítimo. Claro, es que yo creo que, bueno, es que ricasco y por madrugar y todo, pero bueno, ya estamos todas arribísima, ¿no? Y todes. Bueno, claro, para mí es un tema que a mí personalmente me está dando vueltas en la cabeza hace ya unos años, y evidentemente no soy la única y mucha gente ha teorizado antes sobre esto, pero para mí, de alguna manera, la clave de los sistemas de opresión, cualquiera de los que estamos inmersas ahora mismo, es definir qué es violencia y qué no. Esta semana Israel Díaz Ayuso nos ha dado este ejemplo maravilloso. No es mío tampoco eso, ¿eh? Este ejemplo maravilloso de llamarle violencia a parar alegremente y con... O sea, nosotras de violencia en la calle sabemos un poco, ¿no? Parar con alegría y jolgorio una carrera de putas bicis que a nadie le importaban ya para parar la masacre absoluta de un pueblo después de 4 décadas, pero en los 2 últimos años de una manera insoportable, ¿no? Y ella, bueno, y el alcalde de Bilbao también, ¿no? Muy interesante también, que le llamó violencia a esta cosa de la que a mí me ha hecho estar orgullosa de ser bilbaína por primera vez en muchos años, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo en la pelea de debatir o de intentar imponer el relato de lo que es violencia y lo que no. Y es un relato que yo, o sea, además, que tenemos también por nuestro background militante, pero me ha parecido demasiado posmoderno, ¿no? De nuestra trayectoria de lucha como pueblo en Euskal Herria, tenemos mucho como la tendencia a intentar dejar claro que no ha sido violento, ¿no? Yo me veía analizando las imágenes de Bilbao, porque estaba ahí en casa con la pierna en alto, intentando demostrar, ¿ves? Si no era violencia, solo han tirado unas vallas, ¿no? Y era, ¿pero qué? Esto lo dice muy bien Pastora Filigrana. O sea, la violencia se ejerce contra las personas, no contra los contenedores, ni contra las vallas, ni contra los ciclistas israelíes, ¿no? Entonces, claro, la respuesta a la pregunta que habéis planteado, que me parece interesantísima, pero en realidad ya la tienen hecha muchas feministas y referentes, por ejemplo, como Malcolm X, que yo a estas alturas de la vida prefiero a un negro musulmán norteamericano que seguramente no le caería yo muy bien, que a Amelia Valcárcel, ¿no? Pero es que, o sea, ya lo explicaba, que ¿cómo se puede llamar violencia a responder a una situación de violencia estructural continua y tan absolutamente brutal y atávica que la hemos normalizado? O sea, es que eso no es violencia, ¿no? Y la Rote Zora también luego, a mí me gusta mucho, de hecho, en el texto también lo planteaba, que era no tanto la autodefensa, que a mí me gusta mucho, me siento muy orgullosa y un poco osada de hablar de autodefensa en la ciudad donde las farrucas a las que luego todas os hemos copiado, ¿no? Porque de alguna manera yo siento mucho respeto por toda la propuesta de autodefensa feminista, pero me parece que hay que trascender a eso y usar el concepto de contraviolencia de la Rote Zora, que era
estamos en un contexto violento. Responder o intentar sobrevivir no es violencia, es supervivencia, es que es mucho más que autodefensa, es intentar sobrevivir. Y yo no quiero incitar a nada, pero sí que me gustaría incitar un poco a que le demos una vuelta, que antes me ha gustado mucho, lo planteaba Ira, no sé si eras consciente de, por lo menos a mí me ha servido mucho para dar pie, a que los regímenes fascistas invierten muchísimo dinero en dar miedo a la población. Y nosotros damos miedo ya de casa. O sea, que somos, o sea, reíros, pero que me gustaría que pensáramos sobre esto. Efectivamente les damos terror, o sea, les da terror que hagamos una Daleku, que meemos en un baño o que simplemente existamos. Entonces, siento que sin tener que usar herramientas de violencia política, que no sé hasta qué punto han salido bien, esto sería otro debate, pero que tenemos la capacidad individual y colectiva de dar miedo. Y además de dar miedo, que esto seguramente no es muy habitual en la historia, de dar miedo a quienes son nuestros enemigos reales. Porque cuanto más fascista eres, más miedo te damos, ¿no? Entonces, para mí hay ahí no es que es legítima la violencia, es que yo creo que cuando yo digo poco quemamos, no lo digo en broma, lo digo completamente en serio, o sea, como del sujeto político desde el que te plantees, pero como feministas, como transfeministas, como personas queer, estamos soportando niveles de violencia absolutamente normalizada e institucionalizada y, de hecho, construida muchas veces desde las instituciones y no quemamos nada. O sea, y no solo hablo de cuando asesinan a Samuel y haya un debate sobre si asesinar a alguien al grito de maricón es homofóbico, ¿no? Y luego viene la justicia, ¿no? Sino de la vida nuestra de cada día, de todas las personas que estáis aquí, cómo hemos normalizado que llegar a casa sanas y salves sea casi como un triunfo, ¿no? Y sin habernos pegado con nadie. Y luego encima, no sé si habéis visto Podría Destruirte, pero me gusta mucho el último pero el último capítulo de Podría Destruirte me gusta mucho porque pone una canción de Prodigy que yo no había pensado nunca en la letra hasta que la vi subtitulada la serie, ¿no? Y que es I'm a Fire Starter. O sea, nos alegramos de llegar sanas y salves a casa y además nos sentimos culpables si hemos tenido una bronca, ¿no? Y lo habitual, lo normal, lo natural, lo que haría cualquier ser humano consciente de su dignidad y que no viva en el terror continuo sería tener una bronca. Esto lo decía Edith Circa. Si es que si eres una bollera y sales a la calle con bolleras o con gente queer y sales de farra, lo normal es tener una pelea y lo normal es dar la primera hostia tú. Ojalá hiciéramos eso todo el tiempo, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría como que nos planteáramos qué niveles de violencia estamos tolerando y qué niveles de violencia estaríamos dispuestos a poner sobre la mesa para llevar una vida pues un poquito más tranquila y un poquito más digna, ¿no? Diga lo que diga Ana Rosa Quintana. Totalmente de acuerdo, ¿qué puedo decir? Claro, en este mundo que es un puro imperio, según Gloria Steinem, ella dice que entre este mundo ha sido imperializado entre los últimos 500 y 5.000 años, depende de la zona del planeta. Yo por eso siempre pienso que podemos con ello, porque mira, que tengo a Javicho ahí diciéndome, habla más despacio, yo soy como una pepalladora, también soy mi Violeta hablando. Bueno, no, pues eso, que pienso siempre que podemos por ello entre 500 y 5.000 años en comparación con la historia, la larguísima historia de la humanidad, en la que la mayor parte del tiempo nos hemos organizado de una manera que era como lo que se llamaban grupos de discusión, es decir, asambleas, es decir, lo que estamos haciendo aquí, pues guay. Pero bueno, aparte de eso, en esta historia, aunque no sea bastante reciente, pesa mucho. Bueno, pues existe una violencia que es legítima, que es la violencia que se ejerce de arriba hacia abajo, absolutamente una cantidad de violencias, desde un genocidio hasta la violencia machista, por supuesto, hasta las cárceles, el racismo, era violencia contra las criaturas intersex, contra las queers, etcétera. Si me puedo contar todas esas violencias, no llegamos a la manía de Palestina. Esa es la violencia legítima, que es la que se ejerce de arriba hacia abajo. La violencia que se ejerce de abajo hacia arriba es la violencia ilegítima, que será señalada como violencia y reprimida con auténtica saña, desproporción, en fin. Y bueno, en Euskal Herria tenemos un ejemplo, una historia muy cercana, muy clara de todo esto, ¿no?
de ese nivel de represión. Entonces, a mí algo que me jode mucho es cuando, y le he ido dando vueltas a lo largo de los años, ¿no? Y algo que ya adquirí en el momento de convertirme, es decir, de internarme en el feminismo. Me convertí en feminista desde el momento que salí del coño de mi madre y vi que mi padre era un maltratador. O sea, que eso ya era, en fin, no tuve ningún tipo de espejismo de que existía otro tipo que no existía el patriarcado y que todo iba bien en fin. Pero aparte de eso, ¿no? Ay, a ver, algo ya se me había ido un poco. Vale, eso. Que me ha jodido mucho siempre, aparte de haber adquirido ya, que en el momento que me internó en el maravilloso feminismo, aparte de haber adquirido historias absurdas, como que el feminismo lo crearon las blancas ilustradas y luego se fue extendiendo al resto de la humanidad y que funciona por olas, por olas progresivas, que van tomando, que vamos adquiriendo como derechos que no peligran de alguna manera, y que todas esas olas, que suscribe la idea del progreso, que es otra idea imperialista, que en casualidad que se crearon todas nacieron todas en el Atlántico Norte. Pues bueno, aparte de heredar esa historia absolutamente blanda y espantosa del feminismo, también heredé otra historia, que era que teníamos que estar súper orgullosas de que habíamos conseguido muchos cambios sociales sin haber derramado una gota de sangre. Y eso sí no lo hemos quedado primero porque no es verdad. Que no es verdad. No. Ahí tenemos el Comando Maquila y Rentería, del que me siento súper orgullosa, en los años 80, que básicamente se ponían en círculo alrededor de un maltratador o de un violador, que le hacían desde echarle pintura hasta con las maquilas porque eran danzaris. Es que hace poco conocí a una de ellas, la abracé como... podían haber hecho esta intervención con mi aita, por ejemplo, que yo soy de Rentería. Y con las palos le decía, deja de pegar a tu mujer, porque a la mañana siguiente... También de vez en cuando utilizaban el palo para otras cosas, para pegar, pero vamos, a la mañana siguiente si no aparecerá todo Rentería, como íbamos a vigilarte, aparecerá todo Rentería con tu foto diciendo que eres un maltratador, porque lo que no quieren nunca es perder su honorabilidad de hombres, que forma parte y que les señalemos, no soportan que les llamemos maltratadores, ¿no? Y han sido programados para ello. Bueno, entonces me refiero que primero no es verdad que no hemos derramado ninguna gota de sangre o que somos tan pacíficas y que pero esa insistencia en la que tenemos que estar, a mí además, claro, ese de que me digan que tengo que estar orgullosa de que nuestra lucha es absolutamente pacífica y tal, no me gusta porque soy de Rentería, ya lo he dicho. Y no es verdad, pero además es un poco como nos están llamando revolucionarias buenas chicas, igual que no tenemos derecho a defendernos porque somos mujeres y nos ha educado como mujeres para que no nos defendamos y para que nos cueste más defendernos ante una violencia que nos va a asolar como mujeres, como queers, como raritas, como en fin, ¿no? Como de un color no adecuado, como de mil... igual que se nos programa en principio para no defendernos, luego eso se aprende. Yo aprendí a dar un puñetazo. Es verdad que en el cole no nos pegamos puñetazos tanto entre chicas, las chicas, pero Maitena Monroy en un taller de autodefensa hace un montón de años en Bilbao me dio 2 trucos y el día que tuve que pegar un puñetazo dije, hostia, soy Kill Bill. Bien. Pero bueno, entonces ahí sí que es como plantearnos esto, ¿no? Pues sobre todo, ¿por qué repetimos todo el rato como un mantra? Tenemos que estar orgullosos de que el feminismo nunca ha derramado una gota de sangre y ha conseguido muchas sin emplear la violencia. Sospechemos de esto y sobre todo veamos que nos están diciendo y que estamos aceptando con esto. En fin, ¿cómo no vamos a utilizar la violencia en este mundo de una manera espontánea para defendernos o de una manera programática y organizada? En fin, y solamente para terminar esta pequeñita, es que no me canso de repetirlo porque el día que me di cuenta, en castellano solo se puede decir víctima y puta en femenino, y ya esto lo dice todo. Para seguir un poco con las reacciones, las violencias, ahora quería plantearlas un poco en la casa, ¿no? Dentro del movimiento feminista, en la mesa redonda anterior también ha habido una pregunta desde el público sobre esto, el movimiento feminista, el movimiento transfeminista, ¿qué pasa, no? O sea, cuando confluyen, ¿qué no pasa? Parece que a veces se alían, parece que otras veces quizás no tanto, ¿no? Es verdad que el movimiento feminista bebe y se alimenta del movimiento transfeminista y viceversa. Y bueno, o sea, parece que al movimiento transfeminista solo se le atribuye el hecho de trabajar quizás el tema de las categorías, ¿no? O de los sujetos, y que el movimiento feminista quizá no tanto o no se dedica a ello, y desde los comienzos del movimiento feminista Euskal Feminismo,
en este país se ha tratado, es verdad que quizás más desde los cuerpos lésbicos, por ejemplo, el tema de la categoría, y se pueden aliar y pueden confluir ahí dentro, pero hay luego otros puntos, ¿no?, donde quizás no casan tanto, como puede ser, por ejemplo, en asambleas feministas de pueblos, ¿no?, en los que aparecen, pues, no sé, jarreras, actitudes transfobas, o directamente luego hay toda una corriente de TERFs, ¿no?, de personas trans excluyentes. Bueno, me gustaría un poco preguntaros de dónde encontramos estas tensiones. ¿Podríamos decir que estamos hablando de reacciones fascistas cuando estamos hablando de estas reacciones? Algunas sí, otras no. A ver, yo creo que siempre ha existido, tenemos que romper también este encantamiento. Siempre ha existido una parte del feminismo que era supremacista, no supremacista feminista, sino supremacista blanca, o sea, supremacista burguesa, blanca, etcétera. Esto solamente tenemos que leer Mujeres, raza, clase, de Angela Davis, que lo escribió en el 82 y que podemos decir que es un libro que, o sea, que sí, hemos tenido bastante tiempo de leerlo. Y ella habla como las sufragistas en Estados Unidos a principios del siglo XX se aliaron con el supremacismo blanco, que ahí es muy potente, como sabemos, para evitar que los hombres negros y las mujeres negras también, obviamente, consiguieran el derecho al voto. O sea, traicionando las alianzas anteriores, claro, no todas, pero una parte del sufragismo muy fuerte se volvió totalmente ultrarracista, cuando encima habían tenido una alianza muy potente durante el siglo XIX, el abolicionismo de la esclavitud y el sufragismo, es decir, esa alianza blanca y negra de mujeres, etcétera, ya era potentísima, y luego una tradición espantosa. Ha habido una parte del feminismo que es supremacista y que lo sigue siendo. Ahora estamos viendo otra vez ese rebrote en el que decimos no hay, o sea, es evidente, o sea, Amelia Valcárcel, que dio el voto salió del armario como facha y pidió el voto para el PP, y entonces como pues, ya queréis seguir citando, guay, pero vamos, es que ya no hay ningún tipo, se les ha caído toda esa máscara, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ira, que aun y todo, y por supuesto que hay con muchas con las que podemos dialogar. Tampoco podemos llamar terfa a cualquiera, porque también estamos todo el rato terfa, y también te digo una cosa, llamas terfa a las otras y así no miras tu propio esencialismo y dejas de mirar. Nos llamamos no binarias y parece ya que no. Claro que tenemos esencialismos metidos todas y porque se nos lo han inculcado, y ir liberándote de todo eso, pero no como de esta manera de están las terfas y estamos nosotras. Diferenciar, ¿no? Y así, para terminar con ir rápida, estuve cuando el Tribunal Supremo de Inglaterra, bueno, de Gran Bretaña, dijo lo de mujer biológica, que me veo la risa porque mis amigas trans, todas ganas de, a ver, te voy a pellizcarte, pero igual si pinchas no sangras, porque si yo soy biológica, ¿tú qué eres? Pero bueno, aparte de esto, claro, robóticas, aparte de esto, pues a mí me tocó esta historia que fue muy heavy, ¿no? Y liderado realmente, pero yo las veía las que habían el lobby, porque es un lobby con muchísimo poder y supremacistas, o sea, realmente, y un lobby, quiero decir, con mucha pasta, estaban brindando porque había conseguido, y las leía brindar y pensaba, ¿qué estáis brindando? Habéis echado a empellones a las chicas más del patio de colegio, a las niñas más vulnerables, y las habéis echado empeño y estáis súper contentas brindando. Pero a mí me tocó esto en un maravilloso festival feminista punk, que organizan unas bolleras maravillosas de la que Bretagne, y estaba allí rodeada de lo nuestro, ¿no? Y una chica trans, Ana, me dijo algo muy guay, que es que hicieron, justo cuando coincidió esta sentencia y estaban con todo este tema, hicieron como un debate fuera de programa para hablar de todos estos temas. Y me decía, y ha sido muy guay, porque también había feministas más mayores, o no más mayores, da igual, que con las que hemos podido hablar también de algo que es como no queremos diluirnos. Les daba miedo al que según... el miedo, por ejemplo, a que la autodeterminación de género o el no binarismo pudiera socavar de alguna manera sus propias estrategias contra la violencia, etcétera. O sea, ese miedo que puede ser, ese miedo, esa especie de reparo, de no comprender, que puede ser absolutamente legítimo, que es que nos escuchamos, con las que nos podemos escuchar y hablar, pues ganaremos todas, ¿no? Y qué sé, igual en ese sentido no tengo ninguna... Yo siempre he sido, ya como somos leyendas las dos, se nos salen yo, desde que me comenzó todo lo queer y así en Barcelona, a principios de los 2000, todo eso, yo también era de las queer que decía, el sujeto político mujeres lo seguimos necesitando y es absolutamente compatible, no compatible, va en el mismo camino con el no binarismo. No es una... Y yo, claro que sí, entonces es... Bueno.
Y si las mesas redondas que estamos tú y yo son como... Bueno, estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho ella. Me encanta. Y en el público también hace más bume. Bueno, estando completamente de acuerdo con lo que ha dicho, pero... Perdonadme porque parezco como... Me siento como que estoy haciendo un vídeo para TikTok, que me lo abrí la semana pasada y todavía no lo entiendo, pero... O sea, para mí hay un feminismo que es un poco como Felipe González. O sea, la gente muy joven igual no pilláis esta referencia, pero ese tío, aunque os parezca increíble, hubo un momento que parecía que era la revolución. Hay que cambiar en esta tierra mal plantada, abramos las ventanas a un nuevo día, España se merece nuestra esperanza. Esa era la canción, me la sé pero no os la voy a cantar, de la campaña del PSOE de cuando ganó las elecciones, ¿no? Y parecía que era un cambio, y miradle ahora. O sea, miradle ahora, pues hay... O sea, ha habido un feminismo que siempre ha sido supremacista, como has dicho tú, siempre ha sido clasista y siempre ha estado queriendo que haya igualdad en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, literalmente. O sea, el puto techo de cristal, que hay gente que todavía con mucho cariño y mucha buena intención lo dice, nadie lo ha visto, ¿no? Y las mujeres que lo han visto, pues bueno, no son mis enemigas las primeras en mi lista, pero tampoco son de las mías, ¿no? Y para mí eso es como muy importante. Completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ira, de la ternura, etcétera. A veces no lo parece, por lo menos en mi caso, pero o sea, yo sí que creo que hay que entender que ha habido gente que ha puesto el cuerpo, y no en un sentido metafórico, como igual algunas de nosotras lo ponemos, algunas igual lo ponéis de una manera más real, ¿no? Pero yo estoy pensando, boyeras vascas de más de 65, que llevan toda la puta vida, que se han comido cárcel, que se han comido hostias, que llevan toda la vida luchando literalmente, y que han vivido una represión brutal y han construido su identidad política en torno a Euskal Herria, etcétera, pero también a ser bolleras, que yo les digo, yo hay dos en concreto en las que estoy pensando, ellas si me oyen sabrían, que es, yo no soy queer, cariño, sí eres queer, pero da igual que no lo digas, o sea, no me importa, es como, o sea, yo sí que creo que ha habido sujetos políticos, y cuando tú y yo hablamos de sujeto político, yo también he sido de esas, de yo voy a seguir siendo una mujer, que luego también decimos muchas cosas en los 2000 y luego no las mantenemos, ¿no? Pero como que hay sujetos políticos que ha habido, porque para mí me da mucho miedo que a veces lo revolucionario se nos vuelva un poco abstracto y no sea encarnado, ¿no? Entonces, ha habido mucha gente que ha encarnado sujetos políticos que ahora no le puedes venir tú a decir solo con teoría, y a veces una teoría no muy pedagógica, que los tienen que abandonar a cambio del nuevo. O sea, yo además no creo que sea necesario. O sea, yo que soy una señora que me empecé a tatuar muy tarde, llevo aquí tatuado Fight the Real Enemy, pero en euskera, que es lo que decía Sinead O'Connor cuando rompió la foto del Papa, porque me parece clave, y me parece que ya sale en la vida de Brian cuando se encuentran el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular en las catacumbas y dicen, viene el enemigo, y unos dicen el otro Frente Judea y es no, los romanos. O sea, tengo mucho miedo a que perdamos la perspectiva de quién es el enemigo. Y a veces son términos un poco militaristas, pero chicas, somos señor, bueno, tú no sé ahora de qué años tienes, pero yo soy una señora además de... Yo tampoco lo sé ya. Yo soy una señora más de 50 que ha crecido en Euskal Herria, y hay una épica y una retórica un poco militante que me cuesta abandonar. Pero por mucho que crea que hay que tener la ternura como herramienta pedagógica en muchos casos, pero también es verdad que hay algunas que no son el mismo sujeto político de lucha que yo. Y yo, por ejemplo, lo que decías de las actitudes transfobas, yo lo siento, pero en 2025 la transfobia no es una actitud, es una apuesta política. O sea, porque si no te has leído a Balder, ni has estado en asambleas, ni llegaste al transfeminismo vasco de los 2000, puedes ver First Dates, que es... Mi madre me dijo un día, ya he entendido lo que es no binaria, y yo, ¿dónde? Y me dicen, First Dates. Y me parece, o sea, bueno, o sea, quiero decir que
¿no? A estas alturas la ignorancia, y yo entiendo que a veces estamos explicando cosas que son un poco abstractas y que cuesta entender, pero a estas alturas la transfobia es una decisión política, como lo es decir que el feminismo es la lucha de las mujeres y que esto de meter el antirracismo, el anticapitalismo, etcétera, es una actitud política y es que eres supremacista, porque a mí últimamente, y cuando digo últimamente me refiero a desde que me acuerdo, que no es mucho porque estoy perimenopáusica, pero solo me importa, es mi aliada y gente de la que quiero ir de la mano, la gente que pone el cuerpo por luchas de las que no es el sujeto político. Porque si solo te peleas por las mujeres cis, heteras como tú, no me interesas. Me interesan... Me interesa que dejes de trabajar y que tengas que recuperar las horas la semana que viene por ir a la Mani de Palestina. Me interesa que vayas a las Manis de Migración y te pongas delante para que te tengan a ti, que sí tienes DNI. Y me interesa que reivindiques los derechos de las trabajadoras sexuales y digas yo también soy puta si no eres puta, ¿no? Entonces, para mí, eso es ahora mismo lo que me interesa. La gente que está dispuesta a poner el cuerpo por luchas que no le van a repercutir directamente, porque la revolución nunca la ha hecho esa gente. Me pasas en la boca, claro, con todo lo que... Vale. Bueno, podríamos debatir largo y tendido. Quizás después cuando terminemos la mesa redonda, pero estoy a por hoy también. Con peros, que no estoy amor. Siguiendo con las reacciones fascistas, Pierre, en la breve explicación que te pidieron que escribieras para este cartel que os han dado a todas y todos, hablas sobre cómo se ha adquirido la idea de que los chavales de hoy en día pues está bien peor, reaccionan más a las expresiones transfeministas, feministas. Han salido también varias noticias, ¿no? Estadísticas que muestran que los chavales más jóvenes quizás tienden a ser pues de ideología de derecha, los cafistas, y ellas de cambio se van para el otro lado, ¿no? Te quería preguntar si este es así, porque no sabía que las nuevas generaciones vienen más fascistas y machistas que antes. Cal. Es que, a ver, esta mujer se ha vuelto completamente loca por el párrafo que he puesto para este Mari Pensando. Bueno, es una de mis obsesiones últimamente y también tenía ganas de disentir un poco desde un lugar o de hacer. Yo es que últimamente me doy cuenta cuando de repente a tu alrededor entra en conversación, a ver, pues somos monas y que cuando digo monas somos simias y somos muy colectivistas, entonces pues las cosas, las conversaciones también tienen que ver con lo colectivo y las modas y todo esto, yo que sí. Pero de repente nos pasa que alrededor todo el rato escuchas, primero porque todo el rato están publicando más de una encuesta no, estadística, sobre esta que estamos hablando, ¿no? De que justamente parece que las criaturas, los identificados como chicos, y vamos a decir también heterosexuales, adolescentes, vienen pero ultrafachas. Entonces lo que nos vienen a decir, aparte de que todo eso es como de repente cuando se convierte en una especie de clamor, yo sospecho, igual que de repente hemos empezado otra vez con la tabarra, que eso sí que sé de dónde viene, de que el porno otra vez está malogrando a las criaturas, ¿no? Pero en los 80 ya lo decían las feministas antiporno mintiendo como bellacas. En fin, este es otro tema y como entré por ahí ya sí que no llegamos a la Mani de Palestina. Pero es un tema que me apetece mucho también hablar. Pero en el tema de que eso, ¿no? Es como una especie de evidencia y mucha gente en la conversación, que lo suelto de cuenta, como vienen y te dan ejemplos, ¿no? De alguna manera, de que los chavales súper jóvenes vienen súper fachas y súper antifeministas. Entonces, yo tengo la prueba de que tenemos que sospechar de esto, aparte de que no nos vienen ni bien para nada, o sea, que estemos todo el rato con esta matraca, bastante acojonante y espantoso es todo lo que está pasando a nivel internacional, un genocidio a tiempo real, que es al salto, pero no soy el único, pero una tan bestia, o sea, todas esas guerras imperiales ya sin ningún tipo de máscara, más pues partidos de ultraderecha ganando para aquí, para allá y todo eso sí que asusta, ¿no? Y que tenemos y lo enfrentaremos. Pero con el tema de las criaturas, a ver, leí este verano el primer estudio en profundidad que se ha hecho de este tema, no solamente de ese tema, sino testando a era como realizado entre los 240 estudiantes
de todo género, porque eran chicos, chicas y no binarios, etcétera, de cuarto de la ESO, de diferentes institutos de la provincia de Barcelona, institutos concertados, institutos públicos, cómo se hace un estudio en profundidad, ¿no? Que no es una encuesta, un estudio en profundidad. Y entonces arrojaba un dato muy importante, que también muy interesante, o algo muy interesante, que es que si les preguntas a los chavales, y claro, porque muchas veces las encuestas, porque yo he hecho encuestas para el gobierno vasco, o sea, era terrible, como me tiene ganar la vida, mentía como bellaca, les decía cualquier cosa, y la gente muy maja, si te llaman, por favor, di que eres una mujer y que tienes tantos años, porque si no, no terminaban las putas encuestas, ¿vale? Pues las encuestas te dan respuestas cerradas, te hacen una pregunta y dices contestas sí o no, o te hacen una pregunta y dices A, B, C, tal. Y claro, cuando en estas encuestas, una de las preguntas que se les hace es, ¿crees que el feminismo ha llegado demasiado lejos? Y pues eso, y la respuesta es muchas veces, porque sí que se ha puesto en boga y entre chicos tal, decir que sí. También es una pregunta trampa cuando te lo dicen así, ¿no? Y todas estas estadísticas en las que se basan, o nuevas encuestas, noticias escandalosas que salen todo el rato y que nos bombardean de que se han vuelto superfachas, que se acabó la fiesta, que hemos conseguido impactar a las feministas un poquito, pero que nos viene una reacción ya desde muy temprano, en fin. Claro, en este estudio en profundidad que se ha hecho, el primero que se ha hecho, lo que decía la tía, la que hizo el estudio, era que si bien cuando les preguntaban a los chavales, a los identificados como chicos de cuarto de la ESO, de su estudio, este tema sí que decían ser de alguna manera antifeministas o más antifeministas que generaciones anteriores, o sea, yo qué sé, o que en las encuestas, en la entrevista en profundidad, cuando hablaban sobre actitudes y les descubría realmente cómo se comportaban estos chicos eran mucho más igualitarios y trataban mucho mejor a las chicas que los hombres de generaciones anteriores. Esto nos cuadra más, ¿no? Entonces, es un poco desde ahí, que tengamos un poquito de cuidado, porque también yo qué sé, yo tengo unos cuantos añitos y entonces llevo escuchando que viene la reacción toda la vida. No digo que no tengamos que entonces ya, pues como el pastor mentiroso, pero no es eso, ¿no? Pero es inevitable estar todo el rato con esa sensación, y si encima al final nos dejamos comer el tarro con todo esto y lo repetimos como un mantra que va en contra de primero de lo que nosotras mismas hemos conseguido peleando y en las últimas y de nuestras mareas, que nunca se sabe cuándo vas a conseguir de repente algo que sí que hemos conseguido. Es que el elefante, que es un libro de elefante rosa, pero no, me gusta mucho el color rosa, el elefante rosa de la habitación, podamos hablar todo el mundo de él, que es que existe la violencia machista, existe, hemos estado las únicas que decíamos que existía éramos las feministas, 4 locas estábamos en el parque, ¿no? En la plaza, vamos. Entonces, de repente, lo que me refiero es que enseguida entramos en estos discursos en los que parece otra vez nos replegamos y en algo que sí que sabemos hacer o decir, que es que el mundo está fatal, obvio, que hay un machismo de la hostia, obvio que la violencia machista, y la violencia homofóbica, transfóbica, etcétera, lo incluimos todo, pero hablando en el tema de violencia machista y tal, es aterradora, podemos entrar otra vez en un loop enseguida en el que casi de alguna manera no hemos conseguido nada en las últimas décadas, que todo está fatal y que se vienen. Es un poco desde ahí, ¿no? Y que también ahí entramos a veces en una especie de esencialismo. Yo, a las terfas les digo, pues delante de mí renuncia a Simone de Beauvoir, porque no sé cómo decirte. Claro, vuelto, es que ahí, ya está. Pero también lo diría a muchas amigas queer, y es una forma de autoprovocarnos, ¿eh? Renunciamos a Judith Butler si empezamos es como si a veces cuando hablamos de los tíos, no existen las mujeres, no existe mujeres, existe queers y todo, y mujeres en un sentido muy amplio, pero están los hombres cis, blanco, heterosexuales, todo es el demonio, que son como si estuvieran en una jaula esencialista y que nunca van a cambiar. Yo también hablo así a veces, me digo que no lo hable, ¿eh? Pero es como replantearnos un poco todo esto, porque de alguna manera, si no, es imposible que haya un sector de la población que no cambie o que no tenga la capacidad de cambiar. Y bueno, es un poco más desde ahí, ¿no? Porque además creo que va como en nuestra propia detrimento, que nos va dando como esta especie de bajona, por un lado, de que tenemos la razón, nos encanta tener la razón, somos prepotentes como para no serlo, y es verdad que la hemos tenido cuando nadie nos la daba. Pero es un poco peligroso para mí quedarnos en ese sitio y en ese análisis que al final es tan paralizante, injusto, y en el que también es como, pues, no. Yo también creo en la amabilidad o en la ternura, en lo que sea, y en ser seductoras, por utilizar todas las estrategias, también para esos tíos que parecían que nunca van a cambiar, se arrimen a nuestra vera, ¿no? Y se replanteen todo nuestro plan de liberación siempre fue para toda la población, obviamente. Y pues es eso. Y yo hago un combate también por proteger las armas, ¿eh? No estoy diciendo que no.
Yo, bueno, poco que añadir en esto, pero comparto lo que dices. De hecho, hay publicaciones muy interesantes sobre esto. Carolina Meloni tiene uno que, por supuesto, no me acuerdo el nombre, pero sobre el fenómeno de Milei en Argentina y tal. Y yo lo comparto, y para mí hay una idea clave en esto. La mayoría de las personas que muchas veces son del ámbito de la educación o así, que sueltan la alarma sobre que ahora no sabes cómo vienen ahora los tíos, yo creo que lo que ocurre es que ha cambiado la conciencia. O sea, hay una conciencia mucho mayor y ahora te parece que son cosas inaceptables, cosas que nos lo han parecido siempre. Pero los chavales que sí que hay, cuantitativamente está comprobado que hay, que tienen un pensamiento muy reaccionario, muy jóvenes, lo que quieren es ser como su padre. Y muchas veces una persona que te dice que vienen fatal o es el padre o está casada con el padre. O sea, quiero decir que los chavales reaccionarios machistas que dicen cosas que nos parecen inaceptables están intentando fingir que no hemos destruido la masculinidad. Porque de tanto destruir la feminidad, que era como un objetivo del feminismo, también hemos destruido la masculinidad. Entonces hay unos chavales ahí que quieren ser como su padre, pero su padre te parece fantástico, se la chupas, cariño, ¿no? O bueno, harás lo que quieras, ¿no? Pero quiero decir que para mí hay una crítica, tiene que haber una crítica a la masculinidad que está en posiciones de privilegio, de hegemonía y de poder, no a la chavalería que está intentando, ¿no? O sea, para mí Carolina Meloni lo explica muy bien, que en este especie de estamos como un poco todas abrumadas y todos, y no sabemos muy bien a dónde ir en esta especie de sociedad apocalíptica individualista, y el feminismo y lo queer nos ha dado una casa, pero no solo una casa, también una herramienta ideológica a muchas personas, y hay chavales que no la encuentran y algunos deciden explorar y crear nuevas formas de estar en el mundo, pero otros solo quieren ser como su padre porque ¿no? De alguna manera es un reflejo genial, no tengo que hacer nada y vivo como el puto amo, ¿no? Este concepto que a mí me parece tan importante, y yo estoy estancada en el optimismo hace ya décadas, y me parece que es que nos lo debemos, porque por eso estamos aquí, por eso somos gente revolucionaria, porque me ha encantado también la cita que ha dicho antes Ira, ¿no? De ser el futuro. Bueno, pero que antes se me olvidó decirlo. Lo de otro mundo posible es de los zapatistas. ¿Sabéis lo que llevaban al hombro el 1 de enero de no sé qué año de los 90 los y las zapatistas cuando decían otro mundo posible, no? ¿Sabéis? Una K-47 llevado en el hombro. Vale, bueno, ante todas estas reacciones, ¿no? que hemos comentado, me gustaría preguntaros qué propuestas transfeministas se os ocurren. Ahí en este cartel dice Arril que Iranzo tiene una. Ah, bueno, sí, pero es que además está muy bien porque esto es la continuación de una conversación que hay fragmentos irreproducibles porque seríamos fugadas. En la Nevada Yasmil, estas en San Jordi, que estábamos ella, yo y otras dos señoras locas maravillosas. Bueno, pues realmente es. Sí. Entonces, cuando digo que ella tiene una propuesta, es un poco como lanzándole a costo lo que estábamos hablando, que se puede decir, no se puede decir, no hace falta que digamos. O sea, es como que en el sentido de. Estamos hablando de que pues incluso tenemos esa vía abierta, que no entendemos a veces cómo no nos. O sea, cómo no salimos a la calle con un lanzallamas en este puto mundo, nosotras también. Sí, a ver, es que, yo lo estoy diciendo tantas veces como algo performativo que al final me van a detener. Pero, yo estoy hablando de plantearnos en serio y de manera colectiva, porque de manera cada una con sus amigas y amigues lo estamos haciendo, reacciones visibles y hacer resistencia, pero de manera visible. O sea, todas las veces en vuestra vida que os habéis callado y habéis hecho esta expresión tan horrible de por la paz un Ave María, pues dejar el Ave María y dejar la paz también. O sea, como que no salga gratis ejercer la violencia contra nosotras. Porque además muchas veces, para mí las personas más peligrosas del mundo son las que tienen mucho poder y las que no tienen absolutamente ninguno. O
sea, no hay cosa más peligrosa seguramente que una persona que no tiene nada que perder. Entonces, muchas veces nos hemos como socializado en el miedo a lo que os decía antes, a parecer una firestartera. Soy una loca, estoy chiflada, siempre la lío, no se puede salir conmigo porque siempre te la tenemos. O sea, como esta sensación de ser seres problemáticas, ¿no? Entonces, para mí, nuestra existencia está, o sea, vivimos en un contexto que problematiza nuestra sola existencia. Pues en vez de tratar de encajar, yo creo que sería un poco agarrar esa problematización y de verdad convertirte en una persona problemática real, pero que no pagas el precio tú. O sea, yo siempre digo que ser feminista, y ya transfeminista ni te cuento, y queer, es saber que te van a acabar dando la razón. Lo hemos visto, o sea, el experimento social que está haciendo las movilizaciones en todo el Estado con la cuestión de Palestina nos lo está demostrando. Sabíamos que nos iban a acabar dando la razón. Es un genocidio, es intolerable, hay que hacer algo. Pero 2 años de personas asesinadas cada día en nuestra puta cara han pagado, ¿no? Entonces, para mí, el ser una persona subversiva, revolucionaria, queer, transfeminista, es saber que te van a acabar dando la razón, pero que vas a pagarlo tú, el tiempo que tarden en darse cuenta. Entonces, acelerar ese tiempo. O sea, ¿qué te va a pasar porque alguien que te lleva por la calle no sé qué te encares? Bueno, también a veces hay que replanteárselo, igual te pasa algo, pero apuntaros, aprender a dar puñetazos o llevad cosas, pero ¿qué va a pasar porque en la próxima cena familiar digas, mira, estoy hasta el moño? O sea, como y no hace falta tampoco que sea juntarnos todas y hacer un comando y apalear, que oye, la que quiera, bien. Pero me refiero romper con esa impunidad. Si además muchas veces para nuestra sorpresa, a pesar de que sigo estando de acuerdo con lo de la ternura, pero para nuestra sorpresa, una respuesta contundente que pone en evidencia lo que hay detrás de lo que ha dicho la persona, hay gente que se enfada, pero hay gente que reflexiona, ¿no? ¿Lo habréis visto? O sea, los piropos se han acabado, no porque los ha prohibido no sé quién y ahora en Madrid están... La gente va a Madrid a decir piropos a las personas bueno, piropos, agresiones verbales, ¿no? La gente va a hacer acoso callejero, se exilia en Madrid, ahora que en Madrid sí se pueden hacer. No, pues hemos entendido que es una práctica de mierda y como sociedad y se ha dejado de hacer. Unos porque lo han reflexionado y otros porque se les ha puesto en evidencia. Pues yo creo que eso es un trabajo que además podemos empezarlo ya. Lo de los comandos y eso lleva como más tiempo, ¿no? Pero esto es empezar ya. Y llevar una pancarta queer a la manifestación de Palestina es al tipo de cosas a las que me refiero. No. De hecho, viene muy de la mano de un lema que quizás ya ha quedado un poco desfasado, pero que hace unos cuantos años el movimiento feminista decía que el miedo va a cambiar. No, yo soy fan de ese... Totalmente. Un poco por ahí de redefinirlo o resignificarlo un poco, que es todo esto que estás diciendo. Quería terminar, sí, una cosa respecto al tema de la autodefensa y todo esto. Bueno, o sea, propuestas, ¿qué es lo que deberíamos hacer para seguir avanzando y para cambiar realmente y para tal? Desde luego, la parte de redes comunitarias, de verdad que esa es la que más nos cuesta, porque nuestro nivel de privilegio y nuestro nivel de forma de vida y todo eso nos ha desactivado políticamente en esa parte, que es la que yo más echo de menos de los orígenes de nuestro feminismo y tal, que era eso, las redes de apoyo, las redes comunitarias, las del ruido asambleario, y realmente dejamos desde ahí, ¿no? Pero bueno, tenemos que, o sea, es que es lo más bonito y lo que más nos hará también no sentirnos aisladas, solas y realmente ayudar a impactar. Y una cosa sin más de autodefensa, como tenemos la lengua muy afilada y venimos de la marica mala, también todas venimos de una madre marica mala, maravillosa, yo la reivindico tanto. Pues, y como el machismo se repite más que el ajo y las impertinencias se repiten más que el ajo, pues a una marica, a una trans, a una negra, a una gitana, por supuesto, a una disca, a una tía, a un putón como yo con esa pinta y tal, siempre nos van a decir las mismas cosas. Entonces es genial porque te piensas, la primera vez que te la dicen, pero no tienes la respuesta, digo la respuesta verdad. La segunda tal, pero luego ahí tienes. Entonces yo siempre digo, ir preparando la respuesta, porque cuando nos ven, entonces, y yo me río mucho, hay una frase que nos la dejó un inquisidor de una bruja de Lille en el Brujerizada de 1661, que decía, que le dijo, yo esto lo dijo, es en plan, no pienso dejar de ser la mujer que soy, encuentro demasiado gozo en mi forma de vida. Y yo, wow. Pues una vez yo estaba por Berlín con mi novia, íbamos por ahí, y entonces había unas evangelistas latinas, por eso nos entendimos hablando, que estaban, y en cuanto nos vieron agarradas y morreando, nos vinieron a salvarnos con toda su agresividad. Y yo les contesté,
pero tú te crees, me di la vuelta y le dije, pero tú te crees que yo voy a cambiar mi maravillosa forma de vida y follar con este bibón por vestir tan mal como tú y estar haciendo el ridículo en una plaza. Y bueno, todo esto interpelas o te autointerpelas, ¿no? Como feminista también, dando a entender que como feministas o como movimiento feminista quizás no hemos sabido del todo actualizar nuestra propia comprensión de los cambios que hemos creado en la sociedad, ¿no? sí, pero creo que como ya me he ido mezclando las respuestas, ya eso es un poco de lo que ya he hablado antes, ¿eh? O sea, es que no tampoco que tengo que incluir mucho más, sino que a veces o sea, que nos lo miremos, porque muchas veces estamos tan acostumbradas a señalar siempre, normal, a señalar siempre lo que nadie quería ver, lo que decía Iranchus, es como, te terminarán dando la razón, pero claro, lo de la violencia machista era como, o sea, han sido décadas, han sido siglos, o sea, que decir, es que... Entonces, que a veces, y hemos conseguido, o sea, porque claro, no vamos a dejarlo nunca, ¿no? Y hemos conseguido que sea claro, que se hable del tema, que se hable de las maneras que sea, que se revictimice y millones de cosas, que se utilice. La violencia contra las mujeres y la vulnerabilidad de las mujeres en el patriarcado siempre se ha utilizado para reforzar los sistemas de control. Hablamos de los crímenes de honor, hablamos de, o sea, bueno, por supuesto, el punitivismo ahí, que es otra de nuestras, que nosotras nunca estuvimos hablando de que la solución es meterlos a todos en la cárcel para siempre, jamás. Que no es eso, o sea, lo que estamos hablando es que esto hay que acabar con toda esta mierda de programación patriarcal y, por supuesto, entonces, también con los individuos en concreto hacer algo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que es más que a veces no nos lo terminamos de creer y seguimos con el pararnos a ver también las cosas que hemos ido cambiando, consiguiendo impactar de verdad y bueno, y esto lo vamos a hacer, seguir enfrentando las nuevas... bueno, y esto sabemos que no ha terminado, tenemos que hayamos triunfado. Pero ya había respondido antes. Me había olvidado. No, simplemente que hay una cosa que a mí al principio me costaba asimilar porque soy muy egocéntrica y leo y todas esas cosas. Leo de horóscopo, no de qué leo. Pero ahora he entendido que es que en realidad tenemos muy poco espacio para el triunfo y para las victorias, pero que hay cosas por las que peleábamos a mí no me parece tanto, que ahora parecen sentido común. Y como, claro, la parte mala es que no hay ningún reconocimiento a la lucha, pero como no somos señoros, o sea, a mí me ha costado, he tenido que hacer un trabajo, pero la parte buena es eso, que ya no existe como lucha. Y muchas cosas, algunas pequeñas y otras... Y eso me parece... O sea, creo que tenemos que pararnos a reconocer que hemos conseguido muchas más cosas de las que podíamos imaginar. Entonces, pues ahora hay que elegir bien lo que imaginamos y ya estaría. Lo siguiente es empezar a celebrarlo. Para finalizar, de hecho, con esta mesa redonda, quería traer un poco esos nuevos imaginarios, ¿no? Esos nuevos futuros que en la mesa redonda anterior también se ha comentado. Nosotras desde el Bilgun el año pasado sacamos un cartel en el que ponía, para el 28J, ponía disidente on bizitzak placeres betetzeko borrokan ari garaz, que significa un poco que estamos luchando por crear o por llenar la vida de las disidencias de placer también, ¿no? Y creo que bueno, pues que es una manera también, ¿no?, de autodefensa transfeminista el hecho de, o sea, que puede ser también combativo el hecho de llenar nuestras vidas de placeres, ¿no? O de como Ida Ibris decía, como ha dicho antes, que lo queer también es, la liberación trans y queer es disfrutona, ¿no?, y agradable. Y en este contexto, pues eso, o sea, ¿cómo le miráis a esto? O, bueno, pues cómo creáis, ¿no?, desde la autodefensa transfeminista en ese día a día, y cómo hacemos que nuestras vidas también sean deseables, ¿no? ¿Qué comunidades necesitamos? Bueno, es que yo creo que nos odian porque nuestras vidas son más deseables que las suyas. Es que esto se ve clarísimo. Mira nuestras uñas, mira nuestras fiestas, mira nuestras conversaciones, mira nuestro ropero, mira nuestra... O sea, no, digo nuestro ropero y pasa Ira con esa maravilla de Outlook, no, Outlook iba a decir, eso es el correo electrónico. Madre mía, ella señora siempre. O sea, es que
es que parte fundamental de nuestra agenda política es el placer. Entonces, eso es extraordinariamente revolucionario. Yo no sé si lo hemos hecho a propósito, porque no le veo a Butler pensando voy a hacer una revolución sobre el placer, pero igual sí, vete a saber. Pero, o sea, es profundamente revolucionario que la gente no dé por sentado que tiene que venir a sufrir. De hecho, los fascismos y las religiones monoteístas, que son para mí lo mismo, están obsesionadas con que no vivas el placer y que ya luego el placer va a venir cuando te mueras y bla, bla, bla. O sea, para mí es extraordinariamente revolucionario el placer de poder ser quien te dé la gana, que parece ahora que estoy como en una cosa como muy naif, pero es que es un poco o sea, estamos mucha gente peleando, y de hecho a mí me gusta mucho cuando a veces hay un vídeo que a mí me sale mucho en Instagram, que es de un debate sobre lo trans en la televisión francesa, y el presentador le dice: ¿usted es una persona trans? Sí. ¿Y ahora es más feliz? Sí. Y va a decir otro señor por la Biblia y dice: ya está, ya hemos terminado. Y van a la publicidad. O sea, en realidad, al fondo, o sea, en el trasfondo de nuestra lucha está luchar por ser quienes somos, no quienes queremos ser o quienes sentimos que somos. O sea, por ser quienes somos. Y el componente del placer es absolutamente fundamental. Y a mí luego también, como señora vasca, que no salgo mucho del negro últimamente, pero la frivolidad, la purpurina, el perreo, Rafaela Carrà y toda esa cosa, a mí me parece extraordinariamente revolucionaria, porque o sea, estamos luchando y a la vez nos estamos pintando la uña, ¿no? O sea, y me parece, no sé si lo estoy explicando muy bien, pero me parece que hay algo extraordinariamente transgresor también para quienes han intentado decirnos también cómo luchar, ¿no? Entonces, para mí es que es clave en nuestra agenda. El placer no es solo corrernos, sino el placer de llevar una vida digna, que es como muy básico, pero es la pelea, ¿no? Y además, de hecho, en ese sentido, eso no tenemos ni que fingirlo, ni que utilizarlo como estrategia. Es que es verdad, es que es así. Nuestras vidas son más placenteras, para empezar, porque no nos hemos, al haber subvertido precisamente ese espanto, ya no hablo de heterodestino, obviamente, como opción, sino de encerrarnos en la familia nuclear, que eso es todo, o sea, al fin, vamos, Federici, vamos al que todo lo que supuso y para lo que sirvió realmente el fin de lo comunitario. Necesitamos lo comunitario, somos lo comunitario. Y además es que las feministas, las queer, las maricones, todas somos las guarras de la sociedad. Es verdad, es que sí, o sea, es así, en el sentido de señaladas, pero en el sentido de que son de las cosas que más les molestan, porque hemos reivindicado nuestras políticas sexuales, son importantísimas en nuestros activismos sexuales. Y quería terminar, porque yo creo que ahora ya yo, pues eso, cuando comencé en el 2000, digamos, a pasar yo era una activista feminista y tal, y de repente en Barcelona me encontré con Preciado, y me encontré con lo queer, y con un montón y yo me di cuenta que era queer, creo que, pero de alguna manera, porque ya venía yo era una feminista también bastante promiscua a nivel político y en todos los sentidos, pero bueno, la verdad quiero decir, y de repente recuerdo la primera vez que escuché hablar de intersexualidad, y claro, se te caía el alma, era como quizá otra vez un nivel de violencia el nombre del patriarcado y el nombre del imperio y tal, tan increíblemente bestia, hecha o sea, como otro umbral de dolor y de aberración, o sea, de aberración sobre las cuerpas y tal. Pero entonces era algo que simplemente al principio flipas y no te das crédito, ¿no? Y algo tan silenciado, claro. Y entonces, de alguna manera, pero nosotros estábamos hablando de eso. Y ahora haber conocido a Mer, tenerla aquí, escucharla, pero no solamente a ella, también a las activistas y pensadoras y escritoras y poetisas, porque los sois todos, es decir, y desde la intersex, es como, primero, una sensación que tengo, por eso nunca voy a aceptar desde el adultocentrismo fatalista de mierda que la gente más joven viene como viene, cuando encima es que desde el mundo se ha plagado, es como si Irán y yo hubiéramos tenido un montón de hijas por partenogénesis, hijes, y todas las maricas de Egan hubiéramos tenido un montón de hijas y nos hubieran salido. Y dices, es que encima sois un puto sueño, sois nuestra continuación, y encima habéis pegado una zancada brutal a nivel de todo lo que nosotros planteábamos de liberación, y yo aprendo muchísimo y me digo, guau, la cosa es muy interesante, ¿no?
Vale, bueno, pues esta mesa redonda aquí termina. Ahora vamos aquí con una de preguntas o comentarios. ¿Alguien te quiera comentar algo? Aquí ambos. Vale. Lenzukan gomik. Qué bonito lo hacéis todo en Maripensado, de verdad. Estaba pensando que las veces que hemos podido estado Iranzu y yo juntas o algo, siempre es muy guay, digo, hablando, lo que sea. Pues, o sea, mientras soy muy rápida, pero coño, qué maravilla, Maripensando, qué maravilla todo lo que generáis, porque aquí es que da gusto, es que de repente las conversamos de una manera tan guay. Sí. Pero sería... No, no me dice hacer Shan, ayer por allá arriba. Pues dale, si quieres ir a... Hoy. Bueno, muchas gracias, es maravilloso escucharos. Vale, pero ahí es donde tenemos aquí respuestas, pero también un poco algo que creo que igual no lo hemos tocado tanto. Bueno, lo primero, por responder a lo que decía Ichi, yo creo que es muy importante cuando nos plantea esta idea de que el comunismo ha llevado demasiado lejos y que por eso pues crece la extrema derecha, que precisamente el análisis político que hay que hacer es el inverso, ¿no? La extrema derecha crece porque el feminismo no ha llegado. Claro. Porque no se ha debido lo suficiente por una fin de libertad nacionalista, colonial, anticapitalista. Y luego ya echado con el tema de la mezcla. Bueno, pero pues muchas sepamos como que ha habido últimamente Descopícara o San con la serie de debates. Ahora parece que aquí no somos feministas con la autodefensa, que es como pues este famoso debate que igual el haber espectacularizado tanto también nos cierra puertas, ¿no? Del punitivismo en los feminismos. Entonces como... Pues eso, como pretextos, yo por un lado defino que evidentemente hay que reivindicar la violencia política de las suprimidas explotadas y por otro lado creo que compartimos todas un deseo de combatir la cultura de la impunidad. Pero partiendo de aquí sí que te llamo a preguntaros un poco pues algunas dudas, sobre todo porque me parece muy interesante que seáis personas... que sabéis cosificar unos aspectos desde lado, una vez que os han victimizado, o al menos se de la víctima con esa capacidad larga y a ver, habéis defendido mucho una política a cultura de castigo tal como está. Entonces tenía esta duda de que por un lado no sé hasta qué punto lo que hoy se llama cognitivismos pues acaba generando más impotencia de poder colectivo a las UCs y las estrategias. Como me he encontrado a compañeras que dicen algo así como joder, te sigues el camino como más ni y que, por ejemplo, cuando tú te metes a un sindicato de clienta, no tienes como más miedo a los rentistas, ¿no? Sino que sabes que has alcanzado mucha más cantidad. Y luego, por otro lado, también me parece importante plantear pues que por supuesto somos feministas anticarcelarias, pero que qué ocurre con tiendas en maternalidades se pueden dar en el trono de unidades sobre normas institucionales, la llamada apertura de señalamiento de lo que digo. Y a mí me interesa como debatir de esto de, vale, ¿dónde ponemos como esta línea entre la violencia de autodefensa y una serie de prácticas que no solo pues puede ser como muy individualmente desestabilizadoras, pues que eso es, pues eso, pues en una cultura del señalamiento y en quienes varios redes sociales, sino sobre todo lo que a mí son algunas anexionistas negras en Estados Unidos, es que estos ciclos de señalamiento realmente no afectan a las personas que violentas y la violencia no pueden parar la violencia que les cae. Y en ese sentido, pensar cómo sí, sin engañarnos a terminado por esta cultura de señalamiento, que podría ser una gran onda de íntima para los poderosos, acaba descaradamente equivocada contra la serie de sujetos que son precisamente pues, la persona racial, las queer, las personas feas y las personas yoka. Y además de clase trabajadora. Y como además, pues estos debates pueden poner reabrir agendas nacionalistas
el que utiliza con los derechos de las mujeres como pretexto pues un medialista, y de párrocos morales antisexo, que de eso sabéis muy bien, como liberacionistas sexuales. Entonces, como pocos panuda, ¿cómo articulamos esta idea de la legítima autodefensa de las oprimidas con una serie de herramientas, de discursos punitivos que me parece que en la práctica se están con mucho más con las de abajo y además abre fantasmas que no son precisamente, pues, te da conectar con los feministas por los que eso. Bueno, yo evidentemente no tengo la respuesta con mayúscula, pero yo aquí sí que tengo una posición que tengo bastante clara y además como que me resulta sencillo que atraviese mi subjetividad, que a veces es más fácil teorizar en la abstracción o proponer cosas cuando estás hablando de no sé quién, que vive no sé dónde, que no le conoces, ¿no? Para mí, que no se me ha ocurrido a mí, obviamente, además lo has mencionado tú antes, los elementos de la justicia feminista que son verdad, justicia y reparación. A mí, sobre todo en cuestiones de violencia sexual ejercidas individualmente contra alguien, contra una persona en concreto, que normalmente suelen ser las que tienen luego unas dinámicas de señalamiento. En mi opinión, el único criterio que sirve es el de la necesidad de reparación de la víctima. Para mí, igual estoy diciendo esto y dentro de 5 años nos damos cuenta que era una estupidez, pero, y además digo para mí, yo he escrito un libro en el que cuento situaciones concretas de violencia sexual ejercidas todas por la misma persona y otras de violencia sexual y de otros tipos ejercidas por otras personas, y yo personalmente no quiero que ninguno de esos vaya a la cárcel. Bueno, uno está muerto ya, ha sido sometido al juicio final, pero bueno. Pero la necesidad de reparación, y hay incluso abogadas y colectivos de abogadas que están trabajando en hacer una respuesta jurídica real e institucionalizable de esto, de la víctima, para mí es fundamental. Y hasta donde yo he conocido, pocas tías o pocas personas que han vivido violencia, lo que le repara es que esa persona en redes se ponga su cara, su nombre, su apellido y no sé qué. O sea, normalmente hay reparaciones que no tienen nada que ver con la persona agresora, que eso es una decisión. Otras son no que te pida perdón, pero que reconozca como que yo me he encontrado no sé si esto se puede extrapolar, pero yo me he encontrado en estos años con gente que ha vivido situaciones de violencia muy evidentes y las tiene identificadas como tal, que sabe lo que necesita para que al final para mí es lo único que importa. Lo que importa es que la persona que ha vivido la violencia la sienta reparada. Si somos capaces de dar el siguiente paso de la justicia feminista, que es la garantía de no repetición, que es que la persona agresora se sienta interpelada y quienes tengan pensado hacer lo mismo sientan que no van a poder hacerlo en impunidad, mejor. Pero para mí, a estas alturas, lo importante es la reparación. Y no creo que el señalamiento, y además eso, la gente está señalando al tipo del colectivo o de no sé qué, y luego se derriten con Brad Pitt, y pongo ese ejemplo a propósito, ¿no? Un hombre, o con Johnny Depp, o sea, tipos que está absolutamente comprobado. Claro, no tienen una sentencia, pero que se sabe que han sido agresores. Y ahí están, o sea, no hablo de Woody Allen ni de Polanski, digo Johnny Depp y Brad Pitt, que duelen un montón, ¿no? A alguna gente. Entonces, para mí es eso, lo importante, igual es una propuesta que no se puede llevar a lo macro, pero lo importante es la reparación de la víctima, y pocas veces lo que quieren es un linchamiento. Y aparte, absolutamente de acuerdo con lo que dices tú, y no solo las personas racializadas y pobres y tal, sino que muchas veces, como tenemos una extra vigilancia a gente en nuestros colectivos, y fuera de nuestro colectivo no aplicamos los mismos parámetros para nada, y estamos viviendo tranquilamente la impunidad de gente que, pues eso, o sea, igual el de tu colectivo para el resto de tu vida nunca le vas a volver a mirar a la cara ni a dejarle entrar en los espacios, pero sin embargo eres del club de fan de Brad Pitt. O sea, que para mí, de momento, hasta que a alguien se le ocurra algo más elaborado, lo importante es la reparación de la víctima. Y casi, para nuestra sorpresa, casi todas las víctimas saben lo que necesitan para sentirse reparadas.
¿Puedo hacer una intervención? Nada. Vale, si no, vale. Claro, es que es muy curioso con lo que tiene que ver con la víctima. En unos días solo se dicen, puede decir en castellano, en femenino, y con toda la trampa que tiene que ver con eso, ¿no? Y al hilo de lo que estaba diciendo Irachu, en la justicia española, en la Constitución española, no existe la posibilidad de justicia restaurativa para víctimas de violencia de género. Es decir, la justicia restaurativa, sin embargo, para algo considerado mucho más vil a nivel al que sería los delitos de terrorismo, como les llaman y tal, sí que existe. Pero, sin embargo, cuando una mujer, por ley, o sea, una tía que ha sido víctima de violencia, quiere acogerse a un programa mediado, eso de mediación, para que su agresor, o sea, con una mediación y tal, para poder mirar a su agresor y tener una conversación con su agresor, decirle lo que piensa, y así consigue, porque no se está buscando un perdón que sea mentira, ni mucho menos. La justicia restaurativa es de una manera mediada para conseguir, o sea, tener esa conversación, y siempre la solicita la víctima. Pues no puedes. Si eres una tía que ha sufrido violencia machista, no puedes. Y de hecho, la mediación legal está prohibida, y la mediación legal, que es decir, que la comunitaria también está prohibida. Y eso lo dice todo, realmente. Imagínate, es justo lo contrario de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y sí que nos falta mucho, nos cuesta, o sea, hay un manual como de gente de justicia transformativa para de colectivos, como una especie de manual hecho para mediar en los casos que muchas veces dividen y joden nuestros colectivos de acusaciones, digamos, hacia tipos. Esos tipos no siempre son tipos, también hay tías que están siendo acusadas de agredir o en fin, no dentro de colectivos. Y la última manera que se nos ha ocurrido hasta ahora es el destierro, ¿no? Y el destierro para siempre, porque además es como destrozando colectivos, y al final es una falta de imaginación o falta de... Bueno, pues hay un manual que está por internet y tal, que lo encontraréis enseguida, no como yo que nunca encuentro nada, que se llama del Centro Social Ocupado y tal, el autogestionado de la cinética, que hacen mucho trabajo comunitario de, pues eso, ¿no? De gestionar violencias comunitarias y tal, de una manera... Y es ese manual de justicia transformativa, de cómo, pues con ideas, ¿no? de cómo afrontar esas violencias para no hacer también, porque o no hacemos nada y entonces otros sigue ahí violando o lo que sea, y la gente tiene que ir jodiendo, son intocables porque es un colectivo, que es lo que pasaba antes, que era horrible, obviamente, o el destierro total y no solamente el destierro total, sino que tiene que posicionarse todo el mundo con ese linchamiento, con ese destierro, con esa cancelación. Pero eso aparte de que es copiar lo peor, lo punitivo, es falta de imaginación. Y en ese sentido, pues volviendo a lo comunitario, si nos metiéramos un poco, vamos a buscar otras maneras de gestionarlo y ir aprendiendo a hacerlo, ¿no? Que es hacernos cargo de nuestras propias relaciones comunitarias. Pero bueno, estaría bien ponernos a ello. He añadido también algo a raíz de lo que Ida comentaba, que es que para mí, en este caso, el movimiento feminista, es mi caso, hablo de donde sea, tiene ahí como un arduo trabajo o sea, parece que hemos llegado a entender qué es la violencia o a identificar X violencias, ¿no? Y ese quizás sea el primer paso de la autodefensa feminista, ¿no? Como identificar dónde está la violencia hoy, de qué manera se genera y poder combatirla, pero quizás no hemos llegado a ese segundo paso, que es ahí donde comentabas, ¿no? De entender qué tenemos que hacer. O sea, porque me parece súper importante la reparación y restauración de la víctima, pero ¿qué hacemos con los agresores, no? Y ahí está todo el tema del antipunitivismo, como encima me parece que en el marco de Euskal Herria, pues tenemos bastante claro cuál es la forma de castigo, ¿no? que se nos ha impuesto con todo el conflicto vasco, ¿no? Y cómo entendemos las cárceles desde Euskal Herria. Y me parece que el movimiento feminista todavía no ha llegado quizás a transmitir de qué antipunitivismo estamos hablando o cuáles son las claves de antipunitivismo, porque
hay maneras, ¿no?, en las que ya la gente puede identificar perfectamente que es un aviso y señalarle, cancelarlo si no queremos llegar ahí. O quizás sí, pero a eso hay que darle la voz. También nos quedamos en, pues en el régimen de castigo en el que hoy en día vivimos, y no solo con tema de agresiones sexistas o violencia machista, ¿no? O sea, en general el castigo es nuestro día a día. Cuando robas, cuando no, o sea, o cualquier cosa que hagas mal, va a tener una consecuencia y un castigo. Y para mí es donde quizás el movimiento feminista ahí tema como una labor o una tarea de desarrollar bien o identificar bien de qué antipunitivismo estamos hablando, a qué nos referimos cuando estamos hablando de antipunitivismo y de que queremos regenerar, no solo a la víctima, sino que, te quiero decir, Mer comentaba en la mesa anterior que no va a llegar el día de la liberación, o no sé cómo ha dicho, ¿no? Igual que no va a llegar a la independencia de Euskal que más. Era de un día para otro, tía, que para vamos a tener que aprender a convivir con esos listos, ¿no? Y con esos hombres. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque es que están allí, no los podemos borrar de la ciudad. Y algo hay que hacer con ellos. Para mí es como que ese discurso todavía más, quizás no lo hemos desarrollado, pero quizás no hemos llevado a transmitirlo del todo. Entonces, ahí es donde hay que invertir. No sé si alguien más tiene una pregunta de vos. No tenemos nada. No, teníamos 3 segundos para el que no toca que... Venga, rápido. Yo ahora y todo eso su análisis y yo ahora también la encotaje de la comunidad en todo esto y instalar un poco también como que si igualdad los conflictos y que los conflictos no pasan entre el agresor y la víctima, si lo tatetan a la comunidad y que supone una implicación de toda la comunidad de la resolución del conflicto, en la participación en la resolución de eso y también a raíz de qué hacemos por el agresor, o sea, el aislamiento del agresor y que en la comunidad, y entendiéndose que entre la reparación y el cuidado de la víctima, no tiene por qué implicar que se desatienda al aviso de no es natural que vamos a seguir conviviendo. Esto es una cosa que yo pienso mucho, o sea, no me relaciono con hombres heteros y qué hacemos son tus colegas que valdré, porque que pues esto sabe tu colega con amigos, pero que colega más a partir del mundo. Contra de personas sanando que antes sin reparación comunitaria y sin, esto el feminismo nos que ahora dando años sin hablar entre todos y entre todas, lo que va a ser tiene que encontrar son útiles más allá de la cultura de castigo y de señalar. Sí, bueno, yo creo que desde el momento en el que tenemos claro que es violencia política y no los discursos punitivistas y aterrorizantes que se están vendiendo desde la extrema derecha y los medios de comunicación, que últimamente son un poco lo mismo, creemos en la reparación también del agresor. O sea, reparación en el sentido de... yo creo que las tías de cierta edad que hayáis tenido experiencias heterosexuales sabéis que ahora también hay muchos tíos heteros de cierta edad replanteándose que había cuestiones que eran, pues que socialmente resultaban aceptables y nosotros no lo identificábamos como violencia, como personas participantes, ellos tampoco, ¿no? O sea, que no voy a hacer yo ahora un alegato de pobrecicos, es que no lo sabían, pero, si es violencia política, pues habrá que hacer unos gulags para que se enteren, ¿no? Y salgan bien de ahí. Gulags donde les traten bien y haya cuidados para que no sea una cárcel, pero Aquí te los mandamos en Euskal Herria, por ejemplo. La Bardena no es muy bonita. Para hacer un gulag, digo, tiene que ser, les vamos a mandar a Zorroza. A ver.